Estimados y estimadas, espero que se encuentren bien y a resguardo en sus respectivos hogares. La clase de hoy trata sobre el tema de la democracia, que he dividido en dos videos por la extensión del mismo. Está inserta dentro de la primera unidad y el objetivo es caracterizar algunos de los principales aspectos de la democracia actual. Etimológicamente, la palabra democracia proviene de la conjunción de dos vocablos de origen griego: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o gobierno. Y su origen se remonta a la Grecia antigua, la Grecia clásica de los siglos VI y V a.C. Por tanto, se podría entender que la definición básica de democracia es el gobierno del pueblo. No existe un único modelo de democracia. A nivel general, se pueden señalar las siguientes características esenciales que la componen. Las elecciones libres, periódicas y limpias se refiere a que los procesos eleccionarios deben ser transparentes, informados, sin elementos de corrupción presentes. Aquí lo que se trata de dejar atrás son algunas prácticas políticas que eran muy habituales a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, incluso más avanzado el siglo XX. No sé si recordarán el cohecho, el intervencionismo electoral. Bueno, la idea es que mientras avance el tiempo, estos procesos sean cada vez más transparentes. La libertad de expresión, como me imagino que comprenden, apunta a que los ciudadanos debemos y podemos expresarnos en público sobre una amplia gama de temas políticamente relevantes sin temor al castigo. Las fuentes de información independientes se refiere a que en términos de información política deben existir fuentes que no se hallen bajo el control del gobierno, ni de grupos de interés, ni de grupos económicos, porque todos los ciudadanos tenemos el derecho a buscar y emplear dichas fuentes de información. Por ejemplo, en nuestro país, desde el año 2008, se publicó una ley de transparencia, así se llama, y que comenzó a regir a partir del año siguiente, es decir, el 2009. Y uno de los aspectos que están relacionados con esto es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de encontrar información respecto a los sueldos de los parlamentarios, del presidente de la República y de su patrimonio, para, por ejemplo, comparar qué patrimonio tenían al momento de asumir un cargo y qué patrimonio tienen al momento de salir o terminar con ese mismo cargo. Entonces se entiende que el acceso a esa información es un derecho nuestro y eso es propiamente democrático. Respecto al cuarto y último tema que aparece allí consignado, el de la libertad de asociación, se refiere a que los ciudadanos tenemos el derecho de unirnos mediante organizaciones políticas independientes, participar de ellas, pero también tenemos toda la libertad de asociarnos, de vincularnos a otras personas a través de otro tipo de organizaciones y de grupos. Por ejemplo, si yo tengo habilidades de canto, puedo participar de un coro en una iglesia. Si me gusta explorar, puedo participar de un grupo scout. Si me gusta la enfermería, a lo mejor puedo ser voluntario de la Cruz Roja, o puedo crear un fan club, o participar de una junta de vecinos, o en un centro de estudiantes, y un etcétera infinito. O incluso generar una empresa y asociarme con otras personas. Características anteriores, existen otros elementos que contribuyen a la calidad de la democracia, es decir, a que ésta constituya con las características de sistema ideal que nosotros tenemos. Por ejemplo, un sistema democrático propiamente tal debe resguardar porque la ciudadanía, las personas participen dentro de la sociedad, no solamente a través del derecho a voto en los procesos eleccionarios, sino que también en otras instancias que son legales, como por ejemplo una manifestación, una marcha, incluso una protesta. En segundo lugar aparece el término Estado de Derecho, que fue uno de los primeros que trabajamos en clase este año. Imagino que no se acuerdan mucho. Y que en palabras simples significa que tanto los que están en el poder en el gobierno, es decir, los gobernantes, como nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, los gobernados, estamos sometidos bajo las mismas normas, las mismas leyes, la misma constitución y por tanto tenemos los mismos derechos y deberes. Entonces eso significa, en resumidas cuentas, que
todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. La idea de competencia se refiere a que es sano en términos electorales la competencia regular entre distintos sectores, partidos políticos, etc. Porque de esa manera va a haber una mayor o menor alternancia en el poder. Sobre todo en términos de enfrentamiento de partidos políticos. A eso nos referimos con el tema de la competencia. Que es sano, que exista diversidad de enfoque, de posturas, de pensamiento, etc. Eso le hace bien a la democracia. La rendición de cuentas se refiere o corresponde a la obligación que tienen las autoridades a responder por sus decisiones políticas, tanto frente a los electores, es decir, a nosotros, como frente a otras entidades, según lo que establezca, obviamente, la Constitución Política de la República. Por ejemplo, todos los años el presidente de la República, en una determinada fecha, da una cuenta anual frente al Congreso, pero que también está dirigido a la ciudadanía con respecto, digamos, a los recursos que se utilizan dentro del Estado en un año determinado. La existencia del sistema de contrapesos se refiere a que en este caso quienes han sido electos deben responder a otras instituciones que tengan la experticia y la autoridad legal para controlar y sancionar su comportamiento. Entonces eso se refleja en el hecho de que hay algunas entidades que monitorean, investigan y hacen cumplir la ley por medio de organismos gubernamentales independientes, como por ejemplo la Contraloría General de la República. Entonces esto permite que exista una oposición en el Parlamento, que hayan comités investigativos, que hayan cortes constitucionales, que hayan agencias de auditoría, que hayan comisiones contra la corrupción, que exista una entidad como el Banco Central, etc. Es decir, hay entidades, hay organismos que son fiscalizados por otros, fundamentalmente para mantener controlados los niveles de corrupción. Y la libertad, que yo creo que es uno de los conceptos que más escuchamos habitualmente, se refleja básicamente en tres tipos de derechos: los políticos, los civiles, los sociales. Respecto a los políticos, yo creo que es fácil entender a qué nos referimos, que se refiere fundamentalmente a la posibilidad que tengo yo de ejercer el derecho a voto, a ser elegido en un cargo de elección popular, a realizar campaña, a organizar partidos políticos. Los derechos civiles esenciales incluyen la libertad personal, la seguridad, la privacidad, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión e información, la libertad de credo, es decir, de fe o de religión, la libertad de asociación, que ya habíamos mencionado, incluyendo también el derecho de formar y ser parte de sindicatos y de partidos políticos. También está considerado acá. Se repiten los partidos políticos en el primer caso y en este. También se incluye la libertad de movimiento, de traslado, de residencia, el derecho a defensa legal, etc. Y los derechos sociales y culturales incluyen el derecho a la propiedad, al trabajo digno, a la salud, seguridad social, educación, vivienda, matrimonio, alimentación, entre otros.